Bienvenidos mis queridos estudiantes de tercero de secundaria a su clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu maestra Yarleti Pérez, quien estará acompañándote en este proceso de enseñanza-aprendizaje en esta nueva modalidad a distancia. Recuerda que en este año escolar estarás viendo física y química básica. Antes de iniciar, es importante que organices tu espacio de trabajo, que tengas a mano tu cuaderno, tus lápices y lapiceros, tu cuadernillo de trabajo, para que puedas completar este proceso de formación. Es importante que prestes mucha atención al siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. En este tiempo de pandemia, lo más importante es que preserves tu salud. Y esto lo puedes hacer siguiendo las siguientes medidas: lavarte las manos constantemente, mantener el distanciamiento físico y utilizar tu mascarilla. Estas medidas también preservarán la salud de todos tus seres queridos. Ahora sí, hola mi querida neurona, ¿estás lista para nuestra clase de hoy? Hola profesora, estoy lista. Me parece excelente. Pues dinos, ¿qué vimos en la clase anterior? En la clase anterior conocimos que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel que presenta una trayectoria recta, una aceleración constante y variaciones en su velocidad. También vimos que la aceleración es una variación que presenta la velocidad por una unidad de tiempo, y según el Sistema Internacional de Unidades, la aceleración se mide en metro sobre segundo al cuadrado. Por último, pudimos conocer las fórmulas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniformemente variado y realizamos diferentes ejercicios
para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Así es, mi querida neurona. Y es momento de que conozcamos la palabra clave del día de hoy. Y nuestra palabra clave es movimiento. Movimiento. Es un cambio de posición o de lugar de alguien o de algo. Es también el estado en que se encuentra un cuerpo mientras cambia de posición. Si hablamos de movimiento, ¿te has preguntado por qué se mueven los objetos? ¿O el cuerpo? ¿Por qué se mueve? Si te fijas a tu alrededor, diferentes objetos se mueven y esto es debido a una fuerza aplicada por otro cuerpo. Por ejemplo, el carrito del supermercado, si pateamos una pelota de fútbol o si lanzamos una pelota de béisbol o una de básquetbol. También podrás darte cuenta que hay algunos objetos que no se mueven aunque apliquemos una fuerza, como por ejemplo esa fuerza que realizamos tratando de empujar la pared. Neurona, en base a esto, ¿sabes de qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy hablaremos sobre la fuerza. Así es, vamos a conocer el concepto, la clasificación y esas causas o esos efectos que puede provocar las fuerzas que se le aplican a un objeto. Recuerda que en clases anteriores hemos hablado sobre magnitud física y además de decir que pueden ser fundamentales y derivadas, también vimos que se clasifican en escalares y vectoriales. Recordemos que una magnitud es escalar cuando solamente necesitamos aplicar o expresarla por un valor numérico y una unidad de medida. Por su parte, las magnitudes vectoriales, aparte de esa unidad de medida y ese valor numérico, necesitan que expresemos su dirección y el sentido en el que se aplican. ¿Y por qué estoy hablando sobre esto? Porque en física la fuerza se define de la siguiente manera. Es esa magnitud vectorial que provoca o altera el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. También provoca lo que es una transformación o deformación en ese cuerpo. Por ejemplo, si arrastramos un objeto, si lo atraemos hacia nosotros, si empujamos algún cuerpo, este podrá cambiar lo que es el movimiento, esa velocidad y dependiendo de la fuerza que apliquemos, podremos deformar ese elemento. En el Sistema Internacional de Unidades, como esa fuerza se define con la relación de la masa y la aceleración, también es considerada como una magnitud derivada y utiliza como unidad de medida el newton y se expresa con el símbolo N. Para expresar la fuerza utilizamos el newton y se expresa con el símbolo N mayúscula. Este ha recibido el nombre gracias al científico, físico y matemático Isaac Newton, quien ha realizado grandes aportes al estudio de la física y también postuló las leyes que hoy llevan su nombre, que es las leyes de Newton. A partir de esto, podemos decir que... Neurona, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes lo que es el Newton? Estoy analizando. Encontré la respuesta, profesora. Pues dímela. El newton es una unidad derivada del Sistema Internacional que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. Exactamente. Y esta fuerza y el peso de un objeto se puede calcular con un instrumento muy importante que se conoce como dinamómetro. Este instrumento fue creado por Isaac Newton y basa su funcionamiento mediante el estiramiento de un resorte que se basa en la ley de la elasticidad creada por Hooke. A partir de esto, también podemos ver esos efectos que producen las fuerzas en los cuerpos. Uno de ellos es la aceleración. Recuerden que la aceleración provoca cambios en la velocidad del objeto. Por ejemplo, esa fuerza que realizamos para impulsar ese balón de basquetbol o esa pelota de béisbol
provoca una aceleración en ese objeto que intervendrá en esa velocidad para que se pueda desplazar. Otro efecto es la deformación. Las deformaciones es cuando aplicamos cierta fuerza a algunos elementos elásticos. Estos pueden deformarse de manera tal que en ocasiones no pueden volver a su forma original y en otras sí pueden volver, de acuerdo a la memoria que presente este elemento. Y por último, el efecto que mayormente conocemos es ese cambio de movimiento, es decir, ese cuerpo pasa del estado de reposo a provocar un movimiento por esa fuerza que ejercemos sobre él. También es importante que presten atención a la siguiente parte. De acuerdo a esa interacción que presenten los cuerpos de contacto, podremos definir diferentes clasificaciones de la fuerza. Una de ellas es la fuerza de contacto, que, como su nombre lo indica, es aquella en que tendremos que estar directamente en contacto o ejercer una fuerza y contactar con el otro cuerpo que vamos a ejercer. Por ejemplo, si yo muevo este objeto, estoy directamente en contacto con el otro objeto. Otra clasificación es la fuerza a distancia. Esta fuerza, como su nombre lo indica, no necesita un contacto directo con el otro objeto que se vaya a mover. Por ejemplo, las fuerzas magnéticas. Esa fuerza que provocan los imanes que permite que ese objeto se mueva por esa atracción de ambos metales. Y por último, tenemos una fuerza muy importante, que es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no es más que esa fuerza que ejerce la Tierra o los cuerpos celestes sobre los objetos que están alrededor o encima de él. ¿Estamos bien hasta aquí, neurona? Identifico que nos acaba de llegar una pregunta vía redes sociales. Pues vamos a escuchar la neurona. José Luis Ventura, desde Vicente Noble, Barahona, nos pregunta lo siguiente. ¿De qué forma se puede calcular la fuerza ejercida sobre los cuerpos? Gracias, José Luis, por tu pregunta. Esto podemos obtenerlo mediante esas operaciones físicas por medio de la fórmula que relaciona esa fuerza de la masa de ese cuerpo con la aceleración que puede experimentar el mismo. Vamos a ver la siguiente fórmula. ¿Cómo sería? La fórmula utilizada es F es igual a M por A, en donde F es la fuerza, M representa la masa y A representa esa aceleración. En este caso, la masa se representa con la unidad kilogramo. Y la aceleración, como ya conocemos, metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué podemos calcular con esta fórmula? Podremos calcular esa fuerza que necesita, por ejemplo, un automóvil para provocar una aceleración y poder cambiar esa velocidad de acuerdo al peso o a esa masa que presente ese automóvil. ¿Me puedes comprender? Vamos a ver un ejemplo claro de esto. Si decimos que un móvil cuya masa es de 600 kilogramos alcanza o acelera a una razón de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué fuerza lo impulsaría? Vamos a realizar un ejercicio. Tenemos como datos la masa de ese móvil, que es 600 kilogramos. Y la aceleración es 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pregunta cuál es la fuerza que impulsa ese móvil. Entonces, vamos a sustituir estas variables.
La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza es igual, el valor de nuestra masa es 600 kilogramos. Lo multiplicamos por el valor de nuestra aceleración, que es 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Si multiplicamos estos dos valores, ¿cuál es el resultado, neurona? 720 newton. Pues la fuerza es 720 newton, lo que quiere decir que la fuerza que impulsa ese móvil de 600 kilogramos fue de 720 newton. ¿Alguna otra pregunta, neurona? Tengo una duda. ¿Es posible calcular mi masa corporal en newton? Claro que sí. Esta podremos realizarla ya que el peso se define como esa fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos por acción de la gravedad de la Tierra. Vamos a ver cómo se hace. Para esto necesitamos saber cuál es el valor de nuestra masa corporal. ¿Sabes cuál es el tuyo, neurona? Mi masa corporal es 95 libras. Ok, pues como datos tenemos, tu masa es 95 libras. Y como sabemos que la gravedad de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, podremos realizar la siguiente operación. Presta mucha atención, porque tú también puedes calcular tu índice de masa corporal y convertirla a newton. La fórmula que se utiliza es la siguiente. P es igual a M por G, donde P es el peso, M es la masa y G es la gravedad de la Tierra. Antes, vamos a convertir estas 95 libras a kilogramos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En 1 kilogramo hay 2.205 libras. Si los redondeamos serían 2.2 libras. Entonces vamos a calcular tu peso, neurona, entre 2.2 libras para obtener la misma en kilogramos. ¿Cuántos serían? 43 kilogramos. Entonces tenemos 43 kilogramos. Ahora sí podemos sustituir. El peso de neurona sería igual. Su masa es 43 kilogramos. Si lo multiplicamos por la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuánto sería, neurona? 421 newton. Exactamente. Tu peso sería 421 newton. O sea, que esas 95 libras expresada a newton serían 421. ¿Comprendiste, neurona? Por supuesto que sí, profesor. Recuerda que tú también puedes hacer este cálculo utilizando esta fórmula, sabiendo cuál es tu masa corporal, convirtiéndola a kilogramos y luego conocerás el resultado final. Neurona, ¿qué tal si pasamos a la trivia? Me parece excelente. Pues vamos a realizar el siguiente falso y verdadero. Te voy a decir los enunciados, me dirás si es verdadero o si es falso. Si es falso, tienes que justificar tu respuesta. La primera nos dice, la fuerza que actúa sobre un cuerpo puede producir cambios en el movimiento. Espere, estoy analizando. Eso es verdadero. Correcto. Vamos con la número 2. La fuerza de contacto no requiere que un cuerpo entre en contacto con el otro. Identifico que es falso, porque esta definición se refiere, como su nombre lo indica, a una fuerza ejercida por contacto. Excelente, neurona. ¿Qué tal la número 3? La fuerza son magnitudes escalares. ¿Eso es correcto? Eso es falso, porque la fuerza
es una magnitud vectorial. Así es. Y si te digo que la fuerza está representada gráficamente mediante vectores, ¿cuál sería la respuesta? Eso es verdadero. Muy bien. Vamos con la última pregunta. La fórmula de la fuerza es igual a esa multiplicación de la masa por la aceleración. Eso también es verdadero. Me parece excelente. Lo has entendido a la perfección. Espero que ustedes en casa también lo hayan entendido. Pues, Neurona, ¿me puedes decir qué hemos aprendido en el día de hoy? Por supuesto que sí. En la clase de hoy aprendimos que la fuerza ejercida entre dos cuerpos puede provocar cambios en uno de ellos. Y usted dijo que hay diferentes tipos de fuerza, que son la de contacto, la de distancia y la fuerza de gravedad. También vimos que la fórmula para determinar la fuerza es masa por aceleración. Y por último, aprendimos que el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos por acción de la gravedad y se obtiene al multiplicar la masa por la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Excelente, Neurona. Mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Recuerda que puedes acceder al enlace que aparece en pantalla. No olvides que ante cualquier duda puedes acudir a los docentes de tu centro escolar y también a tus padres. Y me despido con una frase del increíble Isaac Newton. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Nos vemos en un próximo encuentro. Salut tout le monde, bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de quelque chose de très grande importance pour notre santé, le petit déjeuner. Alors, prenez votre cahier de français, stylo, crayon et surtout la bonne disposition pour apprendre. Je suis Gétro Clément, votre prof de français. Hola, bienvenidos sean todos a este espacio diseñado para aprender desde casa. Hoy vamos a aprender a hablar de algo de suma importancia para nuestra salud, el desayuno. Así que toma tu cuaderno de francés, tu lápiz, lapicero, sin olvidar la buena disposición para aprender. Salut Néon, ça va? Ça va très bien, professeur. Tu es prête? Bien sûr, professeur. Voilà. Maintenant, nous avons une information de très grande importance à partager avec vous. Votre attention, s'il vous plaît. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos.
Et voilà, lavarnos las manos, usar la mascarilla de la forma correcta, mantener el distanciamiento físico. Esto es proteger nuestra salud, nuestra vida y la de nuestra gente. Et voilà, nous avons déjà appris à parler de la bonne alimentation pour une bonne santé. Bien, et aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de ce que nous prenons au petit déjeuner. Hemos aprendido ya a hablar de la buena alimentación para la buena salud. ¿Te acuerdas de esto? Sí, pero hoy vamos a añadir un poquito más aprendiendo a hablar de nuestro desayuno. ¿Estás listo para hacerlo, para aprender esto? No te muevas, pero antes presentamos nuestra palabra clave de hoy. Notre mot clé pour aujourd'hui, le petit déjeuner. Petit déjeuner, desayuno. Le petit déjeuner, c'est le premier repas de la journée. C'est aussi le plus important. Alors, avant de commencer avec les activités du jour, il faut prendre son petit déjeuner. Et comme dit ce vieil adage, ventre affamé n'a point d'oreille. À savoir, celui qui a faim ne peut pas réfléchir. Il n'écoute pas et n'entend rien. Alors, pour un bon apprentissage, il faut prendre son petit déjeuner. El desayuno es la primera comida del día. Es también la más importante, pues antes de comenzar las actividades del día, hay que desayunar. Y como dice el viejo refrán, el vientre hambriento no tiene oídos. Es decir, una persona con hambre no puede pensar, reflexionar, ni escucha, ni entiende nada. Pues para un aprendizaje eficiente es necesario un buen desayuno. Et voilà, antérieurement, nous avons parlé de nos goûts, dégoûts, fruits, légumes, aliments, boissons. Et aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil rétrospectif. Hemos aprendido anteriormente a hablar de gustos, disgustos, frutas, legumbres, alimentos, bebidas. Hoy vamos a recordar y vamos a comenzar con el verbo manger. Nous allons commencer avec le verbe manger, el verbo comer que vimos anteriormente. Vamos a conjugar ese verbo de nuevo, repetirlo, pero añadiendo unas expresiones. Bien, tu atención, por favor. Je mange du pain. Yo como pan. Tu manges des céréales. Tu comes cereales. Il mange des pommes de terre. Elle come papas. Ouais. Elle mange des fruits. Ella come frutas. Nous mangeons du riz. Nosotros comemos arroz. Vous mangez de la salade. Ustedes comen ensalada. Ils mangent du poulet. Ellos comen pollo. Elle mange des pommes. Ellas comen manzanas. Profesor, hemos recibido algunos comentarios y preguntas vía redes sociales. ¡Oh, qué bien! Agradecemos mucho la sintonía de nuestros estudiantes que siempre están conectados, aprendiendo desde casa con nosotros.
Vamos a ver, Neón. Julián Vargas desde Villafaro nos envía lo siguiente. ¿Mm? Prof, je mange de todo. Julián, voilà, je mange de todo. Je mange de tout. Hein? Je mange de tout. Très bien, Julián. Je mange de tout. Bien. ¿Il y a autre chose, Neon? Así es. María Portorreal, desde Cambita San Cristóbal, nos envía la siguiente pregunta. María Portorreal. Prof, ¿cómo on dit? Yo como lo que sea en francés. Yo como lo que sea. Y yo también como lo que sea. Oh, oh. Je mange n'importe quoi. Je mange n'importe quoi. Je mange n'importe quoi. María, Cambita San Cristóbal. Très bien. Elías Espinosa, desde Monte Plata, nos envía la siguiente pregunta. ¿Cómo on dit? Tengo hambre en francés. Elías Espinosa desde Monteplata. Tengo hambre. ¿Eh? J'ai faim. J'ai faim. ¿Puede repetirlo, Elías? ¿Oui? J'ai faim. J'ai faim. Vamos a deletrearles la palabra faim. F-A-I-M. F-A-I-M. Faim. J'ai faim. Très bien. Profesor, desde Hondo Valle reportan su sintonía los estudiantes de tercero del Politécnico Nuestra Señora de Fátima. Oh, très bien. Un aplauso para nuestros estudiantes desde Hondo Valle que están sintonizando estas clases y esperamos que puedan seguir aprendiendo desde casa con nosotros. Gracias a todos aquellos que están conectados, por cierto, con esta clase. Maintenant, nous allons répondre à cette question. C'est notre question du jour. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? ¿Qué tomas al momento de desayunarte? Vamos a tener dos respuestas, dos ejemplos de respuesta. La primera, au petit déjeuner, je mange du pain et je bois du jus de fruits. Au petit déjeuner, je mange du pain et je bois du jus de fruits. Exemple numéro 2. Segundo ejemplo. Au petit déjeuner, je prends du pain et du jus de fruits. Au petit déjeuner, je prends du pain et du jus de fruits. Bien, si usted observa en los dos ejemplos, tenemos lo mismo. La única diferencia es que en la primera tenemos dos verbos y en la segunda frase un solo verbo. Manger et boire. En la segunda, je prends. Puede usarse así de sencillo. Lo que es bueno saber es qué significa cada uno de estos verbos. Manger, comer, boire, beber, prendre, tomar. Et maintenant, nous vous invitons à apprendre les verbes boire et prendre au présent simple, s'il vous plaît. Maintenant, vous allez écouter, seulement écouter, s'il vous plaît. Ahora le invito a que solamente escuche la pronunciación de la conjugación del verbo boire, beber, en presente simple. Je bois, tu bois, il boit, elle boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. ¿Crees que puedes leerlo
solo? ¿Sí? Vamos, inténtelo por favor. Inténtalo. Je bois, Ujú. tu bois, il boit, elle boit, nous buvons, vous buvez, il boive, elle boive. Très bien. Yo bebo, tú bebes, él bebe, ella bebe, nosotros bebemos, ustedes beben, ellos beben, ellas beben. Bien. Maintenant, nous allons voir, conjuguer, prononcer le verbe prendre au présent simple. Seulement écoutez, s'il vous plaît. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes leer esta conjugación que aparece en pantalla tú solo? Te escucho, por favor. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Très bien. Et voilà. Yo tomo, tú tomas, él toma, ella toma, nosotros tomamos, ustedes toman, ellos toman, ellas toman. Très bien. Lo has leído muy bien. Et maintenant, nous allons aborder notre première activité du jour. Vamos a hacer nuestra primera práctica, nuestra primera actividad hoy. Vamos a dictarte unas oraciones, las cuales vas a completar seleccionando la opción correcta. Prêtez attention, s'il vous plaît. Numéro 1. Elle des fruits. Elle boit ou mange des fruits. Elle mange, Elle mange des fruits. Très bien. Numéro 2. Tu du jus de citron. Tu bois ou manges du jus de citron. tu bois, Tu bois du jus de citron. Très bien. Numéro 3. Je du pain au beurre. Je mange, bois du pain au beurre. je mange, Je mange du pain au beurre. Numéro 4. Nous, du riz et du poulet. Nous buvons, mangeons du riz et du poulet. nous mangeons, Nous mangeons du riz et du poulet. Très bien. Numéro 5. Il de l'eau. Il boit ou il mange de l'eau. il boit, Il boit de l'eau. Très bien. Numéro 6. Les adultes de la bière. Les adultes mangent ou boivent de la bière. les adultes
boivent de la bière. Très bien. Les adultes boivent de la bière. ¿Ya lo hiciste? Bravo. Muy bien. Et Neurona, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Oui, professeur. Au petit déjeuner, je prends des céréales avec du lait. Prof, ¿cómo on dit algunas veces en francés? Algunas veces, parfois. Parfois. Ok, parfois je mange des fruits et je bois de l'eau. Et vous, professeur? Parfois, je prends du café au lait avec du pain. Merci beaucoup, Neurona, pour cette collaboration. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre programme du jour. Agradecemos tu sintonía. Recuerda, puedes ampliar esta información consultando tu profesor o visitando la página que aparece en la pantalla. Merci d'avoir été branché. Que Dieu te bénisse. Au revoir. À la prochaine. A bientôt. Estudiantes de tercero de secundaria de toda la República Dominicana, como siempre, bienvenidos a esta clase de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y es un gusto seguir acompañándolos a través de la pantalla y de la radio y llegar hasta ustedes. Espero que estén bien al junto de sus familiares y que sigan creciendo en el conocimiento. Como siempre también me permito saludar a un estudiante que siempre me acompaña en el aula. Mi querida Neurona, ¿cómo estás? Muy bien y lista para aprender. Qué bueno, eso es clave. Lista para aprender. Antes de adentrarnos en la clase, vamos a seguir combatiendo el coronavirus. Vamos a seguir estas orientaciones. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora que ya estamos listos para comenzar, vamos a ver de qué trató la clase anterior. Neurona, conéctanos un poco, por favor. En la clase pasada hablamos del artículo de opinión, el cual siempre permite al autor expresarse desde su punto de vista y a su vez defender su idea. Este tipo de texto siempre va firmado por su autor y cumple con la función de convencer a los lectores de la idea que se defiende. Es importante destacar que la persona que escribe y publica este tipo de texto debe ser de prestigio social y contar con la credibilidad del público. Gracias, Neurona, gracias por conectarnos. En el día de hoy vamos a tratar un tema nuevo,
Para eso vamos a conocer cuál es la palabra clave de esta clase. Y la palabra clave es oración. Oración es una unidad sintáctica con sentido completo, que está formada por predicado y sujeto. Este último puede ser expreso o implícito. El sujeto es quien efectúa la acción o de quien se dice algo, y el predicado especifica la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. Asimismo, en el predicado siempre se encuentra el verbo. Ahora sí, vamos a entrar a definir, a trabajar este primer tema, la oración. La oración es una unidad sintáctica con un sentido completo. Sus principales constituyentes, como bien decía Neurona, son el sujeto y el predicado. El sujeto puede ser expreso o puede ser implícito. Lo veremos más adelante en algunas oraciones. Los constituyentes principales de la oración, como decía, ese sujeto y ese predicado, también son llamados sintagma nominal, sujeto, y sintagma verbal, predicado. Por ejemplo, en la oración, vamos a ir a la pizarra, en la oración, el COVID-19 ha cambiado el COVID-19 ha cambiado el mundo y la humanidad. En esta oración, el constituyente o el sintagma nominal, que es el sujeto, es la persona de quien se está hablando en esa oración, es quien realiza o ejecuta la acción indicada en el verbo. El sintagma verbal, que es todo esto, es donde se dice o expresa lo que se dice de este sujeto. Es muy importante que cuando vayamos a escribir siempre tengamos en cuenta que debemos empezar con una mayúscula y terminar en el punto. Si la oración es interrogativa, pues va a terminar en un signo de interrogación. Es importante tomar en cuenta esos detalles. El sintagma nominal, sujeto, tiene un núcleo. Voy a usar otro color para destacar. Con este color rosado estoy indicando que este es el núcleo del sintagma nominal. Sujeto. Y el núcleo del sintagma verbal, voy a usar otro color. Voy a tomar este morado para indicar que este verbo o estos dos verbos, porque aquí hay dos verbos, un verbo que se está conjugando y un verbo que sirve de auxiliar. Esta construcción que está aquí, estas formas verbales, constituyen el núcleo del sintagma verbal. Predicado. Es importante que notemos, un sintagma es un grupo de palabras o una palabra que va a desempeñar una función sintáctica dentro de la oración. Siempre, en este caso, va a haber una palabra núcleo. ¿Cuál es el núcleo del sintagma nominal? El sintagma nominal tiene como núcleo COVID. Es la palabra que nombra a ese sujeto del que estamos hablando. Ahora, en el sintagma verbal, el núcleo siempre será un verbo. Ahora bien, en el sintagma nominal, ese núcleo puede ser un sustantivo o un pronombre. Siempre será esa palabra que nombra o refiere al sujeto del que estamos hablando. Ahora vamos a ver otros ejemplos para ilustrar
el tipo de sujeto en la oración. Vamos a la pizarra. Voy a borrar acá. Decíamos al principio que en la oración el sujeto puede estar de manera expresa o sujeto expreso, pero también el sujeto puede ser implícito. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. En la oración, aguda terminada en vocal, recuerden, si termina en vocal, le ponemos la tilde a esa vocal. Entregó el libro al bibliotecario. En esta oración no vemos un sujeto que esté expreso, no está de manera textual en esta oración como tal. Si vamos a averiguar o queremos saber cuál es el sujeto, lo primero que tenemos que enfocar es el verbo. Esta conjugación verbal nos va a permitir, nos va a dar información de quién está hablando. Si habla de entregó, se está refiriendo ¿a cuál persona? Se está refiriendo a él o a ella. Él o ella es la tercera persona del singular. Recuerden que las personas gramaticales son tres. Tres para el plural, tres para el singular. La primera, yo, la segunda, tú y la tercera, él o ella. Eso para el singular. En el caso del plural, la primera persona, nosotros, la segunda persona, ustedes y la tercera, ellos. Si hablo de entregó, me estoy refiriendo a él. Por lo tanto, él, o puede ser ella, entregó el libro al bibliotecario. En ambos casos estoy diciendo lo mismo. En la primera no expreso cuál es ese sujeto, pero es implícito porque puedo extraerlo, puedo deducir por esa forma verbal a quién se refiere. En el segundo caso, estoy hablando de un sujeto expreso, está escrito ahí, me estoy refiriendo a él o a ella y este pronombre incluso puedo sustituirlo por un nombre. Puedo decir que Carlos o Ana entregó el libro al bibliotecario. Lo mismo, pero por los dos tipos de sujeto puedo deducir si es expreso o es implícito. Recuerden que los nombres propios siempre deben escribirse con mayúscula. Ahora sí, vamos a pasar a ver esa palabra neural de la oración, que en toda oración debe estar, en toda esa estructura debe estar el verbo. El verbo es la palabra que indica acción, proceso, movimiento o estado. Esta palabra tiene varios accidentes. Tiene modo, tiene tiempo, tiene número, entre otros. Vamos a detenernos en esta clase en el modo, en el tiempo y en el número. El modo de los verbos, podemos encontrar allí tres modos.
el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. El modo indicativo expresa la acción del verbo como algo concreto y es una de las oraciones de los modos que más se utilizan en lengua castellana. En esta oración, Carlos o Ana entregó el libro al bibliotecario, está en modo indicativo porque está hablando de algo concreto, algo palpable, una acción que está sucediendo y puede ser incluso demostrada. En el modo subjuntivo están aquellas acciones que radican en los deseos, en algunas posibilidades o algo hipotético. Pudiera ser, me gustaría entregar el libro al bibliotecario. En el caso del modo imperativo, ya hemos hablado en otras clases sobre el modo imperativo. Recuerden que es aquel que expresa la acción del verbo como un mandato, como una exhortación. Puedo transformar esta oración en modo imperativo diciendo, por ejemplo, Juan, Carlos, Ana, entrega el libro al bibliotecario. Por favor, entrega el libro al bibliotecario. O sea, cuando hablo de una petición, ya sea de cortesía o muy mandataria, estoy hablando del modo imperativo. Asimismo, en el tiempo, estamos refiriéndonos a esos momentos cuando ocurre la acción. Por ejemplo, si estoy hablando del verbo entregó, del verbo entregar, aquí me está diciendo que esa acción ya ocurrió. Por lo tanto, estamos hablando de un tiempo pasado. La acción ya fue realizada, entregó. Cuando me voy a referir al tiempo presente, puedo decir entrega. Y estoy hablando en un tiempo donde esa acción se está desarrollando en el momento. Asimismo, si voy a referir esa acción en un futuro, acción que puede ser realizada en un futuro como también no puede ser realizada, pero la voy a expresar utilizando el tiempo futuro. Sería, usando el mismo verbo, sería entregará. Cuando hablamos entonces del número, estamos hablando de eso que tocábamos al principio. El número se refiere a singular o plural. El singular habla de una sola persona realizando esa acción y el plural se refiere a que hay varias personas realizando esa acción. Si en lugar de decir entregó, que se refiere a una persona, ¿cuál persona? Dijimos que entregó estaba refiriendo a la segunda persona, singular. Pero si voy a decir, voy a referirme a la tercera persona del plural, entonces voy a hablar de ellos. Tendría que decir entregaron el libro al bibliotecario. Es bueno resaltar que cuando hablamos del número debe coincidir en esa persona, porque si voy a hablar de entregó el libro al bibliotecario, ahí hay concordancia. Recuerden que la oración tiene que tener un sentido completo. Si digo, por ejemplo, los jóvenes dominicanos son muy alegres. Los jóvenes dominicanos son, ese verbo debe coincidir
en persona, en género y en número. Son. Son es la forma verbal del verbo ser. Los, estoy refiriéndome a varios jóvenes. Si digo, el joven dominicano son, no hay concordancia. Debe tener la concordancia, el verbo con la persona, con el número. Los jóvenes dominicanos son muy alegres. Plural, plural. Singular, el joven dominicano es muy alegre. ¿Tú entendiste esto, Neurona? Así es, profesora. Muy bien. Entonces, si ya puntualizamos sobre el verbo, sus accidentes, ese modo, ese tiempo y en el número, vamos a ver si hay alguna pregunta en las redes o tú misma, Neurona, ¿tienes alguna pregunta que hacerme? Hasta ahora no tengo ninguna pregunta. Espere, estoy verificando si tenemos preguntas vía redes sociales. Vamos a ver. Así es, tenemos 2 preguntas vía redes sociales. Pásamelas, por favor. Lisbeth Soriano, desde Villajuana, nos pregunta lo siguiente. ¿Me podría explicar lo que es el sintagma nominal o sujeto? Claro, gracias, Lisbeth, ¿verdad? Así es. Gracias, Lisbeth, por tu pregunta. Y, bueno, para responderte, te voy a ilustrar. Decíamos, Lisbeth, que el sintagma nominal es esa palabra o grupo de palabras que desempeña una función sintáctica. En este caso, el ejemplo que les ponía ahorita, los jóvenes dominicanos son muy alegres. Voy a poner esto un poco más pequeña. Son muy alegres. El sujeto de quien se está hablando en la oración, que puede ser una persona o una cosa, ese sujeto, decíamos que es el sintagma nominal. Fíjate que yo no solamente estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de los jóvenes dominicanos. Este grupo de palabras que ves acá está desempeñando la función de sujeto de la oración. Sin embargo, este grupo de palabras tiene una palabra que es núcleo. Decíamos que el núcleo del sintagma nominal, sujeto, es la palabra que nombra a ese sujeto. Específicamente, estamos hablando de los jóvenes. Es la palabra núcleo, la palabra más importante de ese sintagma. De manera que el núcleo, vuelvo y digo, el núcleo del sintagma nominal será un sustantivo o un pronombre, porque es el que hace alusión, es el que nombra, válgame esa redundancia, la persona o la cosa a la cual nos estamos refiriendo. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profesora, ha habido un error en el sistema. Solo teníamos una pregunta. Ah, perfecto. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase del día de hoy. Ahora vamos a hablar de las oraciones activas y pasivas. Una oración es activa cuando el sujeto es el que realiza o ejecuta la acción de esa oración, de ese verbo. Él está ejecutando la acción. De hecho, se llama también sujeto agente. Sujeto agente, está activo. Por eso oración activa, está ejecutando ese sujeto esa oración. En este ejemplo que les propongo, mayúscula siempre en los nombres propios. Ana,
compró peras. Estamos diciendo que Ana realizó una acción. ¿Cuál fue? Compró peras. Ahora, cuando en esa oración el sujeto no está realizando esa acción, sino que el sujeto pasa a ser paciente o pasivo, la oración se llama oración pasiva. En esta es una construcción donde ese sujeto que se vuelve pasivo, la acción es realizada por un complemento. Ese complemento se llama complemento agente. Fueron compradas por Ana. Si se fijan, Ana, de ser sujeto, pasó a convertirse en lo que les decía, un complemento agente. Es quien ahora está recibiendo, o este verbo está determinando esa acción que ejecutó ese verbo. Ahora, estas peras, que viene siendo el complemento directo de la oración activa, ahora se convierte en este sujeto pasivo. Y quien fuera el sujeto en la oración activa se ha convertido en complemento agente. Para transformar o pasar de una voz a la otra, hay que tomar en cuenta que ese sujeto o este complemento agente, el complemento agente, siempre va a ir introducido por una preposición. ¿Cuál preposición? Por. ¿Por quién fueron compradas las peras? Por Ana. Sujeto pasivo, quien fuera, vuelvo y digo, sujeto activo, ahora es complemento agente. Por eso, oración pasiva, sujeto pasivo, oración pasiva, sujeto activo, oración activa. ¿Estamos claras hasta ahí o necesita otra explicación? Todo está muy claro, profesora. Muy bien, entonces como todo está tan claro, vamos a divertirnos un poquito. Vamos a pasar a la trivia del día de hoy. Ustedes en casa, prepárense. Vamos a arrancar. ¿Estás lista, Neurona? Estoy lista. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Listos allá en casa también? Vamos a jugar ahora. Primera pregunta de la trivia. Ahí te va. Te propongo algunas palabras. Están desordenadas. La consigna es, tienes que ordenarlas y luego indicarme qué tipo de sujeto está presente en esa oración. Primera palabra, abuela, en, vemos, televisión, la y sala. Estoy analizando. Vamos a ver. Corre el tiempo. La respuesta es, vemos la televisión en la sala de mi abuela. En la oración, el sujeto está omitido. Se puede saber cuál es gracias al verbo. Y como está en primera persona del plural, el sujeto tendrá que estar también en primera persona del plural. Por lo que el sujeto omitido es nosotros. Excelente. Y excelente respuesta también. Ahora me vas a decir si estas oraciones son pasivas o activas. La primera, un libro es leído por Julia. La oración es pasiva. Bien, Julia lee un libro. En este caso, la oración es activa. Y la última, los alumnos eligieron al delegado de la clase. La oración también es activa, profesora. Muy bien.
Vamos ahora, neurona, a seguir con esa misma chispa. Vamos a hacer el resumen de la clase del día entero. Vamos a ver. En el día de hoy hemos realizado un gran recorrido sobre la oración y sus principales constituyentes, además del verbo y algunos de sus accidentes gramaticales. El sintagma nominal o sujeto y el sintagma verbal o predicado son los principales constituyentes de la oración, y estos a su vez poseen núcleos. El núcleo del sujeto es la palabra que nombra al mismo, y el núcleo del predicado siempre será el verbo. Hemos aprendido que el verbo se presenta en 3 tiempos: pasado, presente y futuro, y se presenta en 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Además, la voz activa en la oración puede ser transformada en pasiva y viceversa, y conocimos cuando un sujeto es agente. Excelente trabajo. ¿Vieron la importancia de la oración? ¿Cuán necesario es hablar con un sentido completo? Yo estoy segura que ustedes en casa han tomado notas sobre esta clase y van a aplicarlo en su día a día. Si tienen dudas, recuerden, pueden visitar la página que aparece en pantalla y volver a ver esta clase. Hasta la próxima y sean felices.